percepción, que yo espero que sea mentira, es que estaba muy impregnado de política. Ellos creían que íbamos a hacer un acto de proselitismo o algo por el estilo. Y no, es un acto de una reflexión profunda de lo que está ocurriendo en el país y de lo que representa la 4T en un escenario extraordinario de la vida política nacional. De eso se trataba y dijeron que no nos los podían prestar para eso. Entonces lo único que hicimos fue buscar acaloradamente un lugar y pues bienvenidos todos ustedes. Esa es la explicación, doctor. Ya ve, el miedo que le tienen. Y y sé quién es la candidata del PRI, pues, imagínate. eso fue la candidata del PRI. Y un dato que nos llenó de mucha satisfacción, como si fuera esto un comercial, es la presencia del presidente de la República. Ayer salió el presidente de la República a desmentir lo que tenía que desmentir y a fijar posiciones muy importantes. Una solamente que yo no quiero dejar pasar. Hemos llegado con un enorme sacrificio al lugar donde estamos. Algo así como el llamado a decirnos a todos, defendamos este proceso que está viviendo el país. Defendámoslo. Llegamos con mucho sacrificio. No podemos tirarlo a la basura. El reclamo a la participación de todos. De eso nos va a hablar, entre otras cosas, el doctor Jalife. De lo que él considera los pilares de la 4T. Y nosotros hacíamos el esfuerzo como para decir que esto representa realmente la forma de cómo intenta explicarnos para que salgamos a la calle y nosotros traduzcamos e interpretemos de una manera correcta el momento tan importante que se vive. La resistencia frontal que tienen los que obviamente asumen un rol completamente distinto a la 4T. Nacionalismo, antineoliberalismo, soberanía energética, humanismo mexicano. Digamos que es la fuente filosófica de la 4T. De eso nos va a hablar y yo creo que vamos a tener un impacto muy importante y que quede como una impronta para muchos, sobre todo para los jóvenes, de que están aquí en un ambiente de enorme libertad, en donde vamos a escuchar de una manera muy clara y muy sensata qué ocurre y cuál es la expectativa que se tiene en el país y qué podemos hacer a partir de esta interpretación del mundo y del momento sobre lo que va a ocurrir en el Estado de México. ¿A qué se va a enfrentar el gobierno de la 4T mexiquense como parte de un proceso permanente de transformación del país? Muy bien, pues a continuación vamos a pedirle a nuestro amigo Norberto Morales, él es el coordinador estatal del PT, unas palabras de inicio de esta quinta edición del foro Un Mejor Estado de México es Posible. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, me da muchísimo gusto ver a todos ustedes después de la arrepentida que se dio la Cámara. Me da muchísimo más gusto que se haya arrepentido de que estuviera el maestro Jalife allá, porque la caja de resonancia se vuelve más grande, más fuerte, porque pareciera que la Casa del Pueblo hoy es una casa secuestrada exclusivamente para otro tipo de acciones y actos. Entonces nos da mucho gusto que nos hayan negado el permiso a la llegada del maestro Jalife. Creo que sí les causa mucho escozor sus comentarios tan puntuales, y nos obligaron a estar en este lugar. Bueno, es un lugar un poquito más acogedor, más mayor interacción, espero que se dé con el maestro Jalife. Y paso después de este comentario, paso a lo importante. Primero que nada, el Estado de México vive un momento muy importante en su vida. Después de 94 años de gobiernos del PRI, de 94 años de opresión, después de la vida neoliberal que aún
pervive en el contexto de la vida política nacional, estamos ante un momento muy importante, para lo que muchos se han preparado, muchos murieron buscando la transformación del Estado de México, buscando cómo llegar a esta transformación, a esta alternancia que estamos a punto de vivir, porque para todos es conocido tanto las encuestas como el mismo desempeño de las campañas, el mismo hartazgo que la gente vive el día de hoy, desde luego, que se vuelve el momento más oportuno para la transición de nuestro Estado de México. Por nuestra parte, en el Partido del Trabajo tenemos una gran responsabilidad, y esa responsabilidad es precisamente la construcción de una agenda que sea parte esencial de esta transformación, porque para nosotros no es simplemente quitar al Grupo Atlacomulco, aunque esto sea esencial para la vida política del Estado de México, pero quitar a uno para poner a otro y seguir con las mismas prácticas, desde luego que sería un gran error. Por eso este tipo de actos en los que vamos amalgamando el conocimiento de gente, como en este caso el maestro Jalife, como en su momento Huerta, o en su momento Heinz Dietrich, o la gente que ha venido a estos foros, desde luego que sus apuntes, sus aportaciones, para nosotros se vuelven muy, muy importantes, porque es precisamente lo que queremos llevarle a Morena, llevarle al Verde, llevarle a la gente del Estado de México que quiere una real transformación, un planteamiento sobre cómo hacer mejor las cosas, no quitar a unos para poner a otros. Desde luego, el día de hoy estamos ante la perspectiva de acabar con el Grupo Atlacomulco, y todos estos años que hemos vivido en la opresión, todos estos años que hemos visto cómo se llevan el dinero con tanta cinismo a Andorra o a algún otro paraíso fiscal, que hemos visto cómo se enriquecen a través de los contratos multimillonarios que les regala el gobierno del Estado, que hemos visto cómo el presupuesto más grande del país, más de 300,000 millones, son dilapidados de manera irresponsable. Entonces, nosotros no podemos ser ajenos a este momento. Hoy ha llegado el momento de acabar con esta mafia, pero tenemos que esforzarnos todos los días para que las encuestas no tan solo sean un número, sean realidad el día de la elección en el Estado de México. Y para nosotros, el invitarlos a todos ustedes el día de hoy a escuchar al maestro Jalife en estas reflexiones, que desde luego son oro molido para la gente que lo escucha, porque trasciende. Nos dio muchísimo gusto ver cómo lo recibieron allá afuera, todo el mundo quería tomar las fotos, jóvenes que trajeron prácticamente toda la bibliografía del maestro Jalife, libros del maestro Jalife a autografiarlos, en fin, ese cariño que le tienen al maestro. Me da muchísimo gusto que mis paisanos estén aquí, porque me decían, oiga profesor, ¿usted es amigo del maestro Jalife? Digo, no, soy un conocido de él, pero soy un admirador desde siempre del maestro Jalife. Me dicen, no deje de invitarnos, por ahí están mis paisanos, me da mucho gusto que estén por ahí mis paisanos aquí el día de hoy, y me da mucho gusto que estén todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos que transformar al Estado de México. Esta es la responsabilidad de acabar con este grupo, es una responsabilidad muy grande, pero sobre todo transformarlo. Es decir, no quitar a uno y poner a otro. Nos decían, ahora que andamos en la campaña,
con la maestra Delfina. Decían la gente efervecida, porque después del debate, un debate que desde luego ganó la maestra Delfina con mucha contundencia, porque lógicamente el PRI va cometiendo error tras error, tratar de preparar el debate a modo, como resultó evidente, no les dio resultados que ellos esperaban. Al siguiente día, más de 70,000 gentes recibiendo a la maestra Delfina en el oriente del Estado de México, en Ixtapaluca, en Chalco, en Valle de Chalco. Al siguiente día en Ecatepec, y al siguiente día nuevamente en Chimalhuacán, Neza y Chicoloapan. Más de 250,000 gentes volcadas, con una alegría que pocas veces se había visto, con una alegría que manifiesta precisamente la ansia por esa transformación en el Estado de México, y a la cual no podemos quedar mal. La gente que murió del PRD se volvería a morir si viera el PRD junto al PRI y al PAN. Tener rumbo de qué es lo que tenemos que hacer. Agradecerle al compañero Mariano Villegas, que siempre está muy atento a la organización de estos eventos, agradecerle a Norberto, a Joel, a los diputados locales, a todos los compañeros que están involucrados en este proceso. Una vez más, muchas gracias, Alfredo. Siempre es muy útil y es muy agradable que te acerques con nosotros. Te valoramos mucho y espero que mis compañeros encuentren en ti a una persona que te pueda colaborar de manera importante con tu análisis. Muchas gracias una vez más. Gracias, compañeros. Hay que estar en todas las trincheras. En todas. Hay que estar en esta, en aquella, en todas las trincheras. Aquí está la vida política de nuestro Estado y nuestro país. Gracias. Cuídense mucho. Bueno, pues nos da mucho gusto escuchar el mensaje de Óscar González, y dicho todo lo anterior, entendiendo la transformación, la importancia de este momento, le cedo el uso de la voz a quien reunió a tanta gente el día de hoy, mi queridísimo amigo, el maestro Jalife. Muchas gracias. Placer estar aquí con ustedes a 40 minutos de donde vivo. No estamos tan lejos y menos vamos a estar lejos en el rumbo que va a tomar el país para los próximos mínimo 40 años, porque esto no es un evento de un sexenio, es una revolución ideológica de las conciencias. Y eso es la 4T, porque si no entendemos qué es la 4T, pues es como decía Norberto, pues nada más hacer una alternancia, que a veces son muy huecas. Mira, le escuché a Norberto una palabra que le repitió mucho, de localización, como que es Atlacomulco, ¿no? Vean, les voy a hacer una confesión pública. El autor de que llamen a Atlacomulco Atracomucho soy yo. Y cuando lancé ese término de atraco mucho, todavía no existía, sí existía el PT, curiosamente. Era la época de Jan González, muy poderoso. Ya saben, político pobre político, ¿no? Etcétera. Esa era la filosofía. Sí estaba el PRD todavía. Otro PRD, ya luego. Hay una palabra, hoy estamos en palabras lingüísticas. Hay una palabra que, como veo también muchos jóvenes, ahora sí que lees con arroba, para no tener problemas de género. Hay una palabra exquisita que se llama transmogrificación. La repito, transmogrificación. ¿Qué significa? Pues es lo que le sucedió al PRD.
es la involución de un ser viviente, si eso le llamamos ser y viviente, que se convierte en monstruo. Eso fue lo que le pasó al PRD. De lo que fue, el mismo Andrés Manuel estuvo en el PRD, fue presidente de PRD. Y obviamente luego se dio cuenta que con el PRD, en esas circunstancias y condiciones, cuando por ejemplo les cuento una anécdota que me la sé, ¿cómo se llama este que valió, le metió la pistola en la boca? Mario Fabio Beltrones. Hoy es el presidente del PRD. ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo de sus nombres. Zambrano, esa cosa. El sonorense Zambrano. Su paisano, Manlio, le metió porque él era guerrillero. Al ser guerrillero, bueno, es una manera de Manlio, priista, de perdonarle la vida. Por eso él tiene ese, no sé de qué lado está, el izquierdo y el derecho. Pero a ver, ¿quién de ustedes sabía esa anécdota? Que vean. No digan que se los dije, por favor. Y si lo dicen, lo niego. Bueno, entonces ahí tienen como un partido se dio cuenta que no había nada que hacer nada. Y yo recuerdo, porque lo tengo que reconocer y nunca lo he negado, que soy cofundador de Morena. Y yo sí creo en la 4T, tan creo en la 4T que vamos en coalición y estoy aquí, actual jefe estatal de los diputados locales del PT, con quien tengo una excelente relación. Pero realmente yo soy cofundador de Morena. Y se los digo con humildad y rigor, fui el segundo más aplaudido cuando estuvimos en el auditorio y el mismo Andrés Manuel corrió hacia mí, lo digo tal cual, sino que él me desmienta. No, ahorita no lo vamos a contestar. Ahorita no lo vamos a contestar. Y me dice, oye, ¿viste qué ovación te llevaste? Y yo en mi interior dije, en la torre. Mi carrera política, que todavía no ha empezado, ya se acabó. Lo digo en broma, ¿no? Yo nunca he buscado ningún puesto político en la 4T, esa es la realidad. He tenido propuestas para ser senador y diputado pluri. No, si yo quiero acabar con los plurianimales, eso. Tengo que ser congruente, vean, uno en la vida. Yo recuerdo, yo tomé clases de psiquiatría, pues con el máximo neurocirujano que ha dado México en las épocas modernas, que es el doctor Velasco Suárez. Y una vez me preguntó, yo estaba pensando, porque hoy está usando mucho la palabra congruencia, consistencia, coherencia, pero no sabe su significado. Entonces, una vez me preguntó porque él decía que yo era muy creativo, yo creo que me sobredimensionó, y me decía, ¿usted cómo definiría la salud mental? Porque a mí me tocó ser uno de los más altos dirigentes de una federación de salud mental a nivel mundial. No sé qué vieron de mí, pero no sé, siempre he tenido suerte, dicen que soy carismático, no lo sé, hay otros que no lo dicen igual, pero la realidad es que me hicieron dirigente de esa agrupación a nivel mundial. Y mire usted, ¿cómo definiría la salud mental? Y le di mi propuesta y le encantó. Le dije ser lo menos incongruente, incoherente e inconsistente posible. Dense cuenta, todas esas personas que son incongruentes, incoherentes, inconsistentes, créanmelo, acaban en un manicomio. El cerebro no aguanta eso. ¿Cómo duermes? ¿Cómo eres para dormir? Es muy duro lo que les acabo de decir. Entonces, yo en eso sí reconozco, tengo 75 años, pues voy a cumplir próximamente. Y siento que tengo muy buena salud mental, porque he aplicado en lo que creo, he luchado en lo que creo. Y más que nada, y me da mucho gusto haber venido a Toluca, porque quien más me ha perseguido, políticamente hablando, al unísono del grupo de Televisa de Enrique Krause, es Videgaray. Videgaray, que es otra transmogrificación del PRI. Esto no tiene nada que ver con el PRI. Ustedes ven el PRI, sus estatutos, Plutarco Elías Calles, ilustre sonorense,
el PRI en realidad, si uno es estrictamente históricamente riguroso y estricto, viene de la 3T. La 3T es la Revolución Mexicana, que todavía sigue. Lo único que se ha aplicado es el sufragio efectivo y la no reelección. Y ayer vieron al presidente López Obrador en una pose junto a Madero, que es uno de los proponentes, asesinado por cierto, de la 3T, que a mi juicio todavía la 3T no. Bueno, otros van a decir, bueno, ¿y cómo es que tú andas en la 5T? Bueno, porque yo hablo de la T de tecnología, y T ahorita me acaba de decir alguien, un joven muy inteligente, y me dice T de Toluca. Claro que tiene que ser con T de Toluca, pero yo no me olvido de la T de Tabasco. Entonces, a lo que quiero llegar, imagínense, Videgaray es el que deforma al PRI y lo hace un pobre diablo que ahí ponen, utilizan, y ya, pues lo que gobernaba era Videgaray. Y hoy lo tienen ya refugiado allí en Harvard. Yo creo que va, así como él me persigue, porque ahorita les voy a contar una anécdota, pues yo también lo ando persiguiendo, pero sin querer. Acaban de fundar un club de fans, de Halley fans, adivinen dónde, en el MIT de Cambridge, Massachusetts. Pobrecito, no va a dormir. Todos los latinoamericanos. Yo mismo estoy asombrado cómo nuestro discurso en México, por ser congruente, coherente, cohesivo, unos van a decir también incisivo, claro, tiene que ser incisivo, tiene que penetrar, pero más que nada, consistente, porque si no vamos a caer en la patología política, que hoy la vemos en la mayor parte. Pues yo diría, estamos en una fase de transición, incluso se los puedo decir, hay una frase clásica del gran pensador Gramsci, italiano, marxista, que es el que funda toda esta... La tesis primordial de Gramsci era que la única manera de llegar al poder para los marxistas italianos era a través de la cultura. Así que tenemos que cultivarnos, que si no es a través de la ignorancia que se va a llegar al poder. Entonces el Gramsci decía, porque nosotros estamos hoy en una transición, y si no crean que México se va a transformar en 6 años, son insuficientes 6 años, es de 2 generaciones. Y por eso lo que va a ocurrir ¿qué día de junio es? 4 de junio, aquí en Toluca, bueno, en el Estado de México, va a tener un impacto nacional, pero más que nada cronológico. El 23 adelanta el 24. Es decir, el resultado del 23 es el 24 de facto. Es un adelanto. Aunque muchos dirán, es que ya Delfín había ganado la vez anterior y Andrés la negoció para la presidencia. No lo sé. Yo ni sabía dónde estaba Edomex, así que no me hagan esas preguntas. Pero sí llamó la atención su derrota, ¿no? Llamó la atención. Así que incluso hasta los enemigos ahora de ella comentan que es una reelección. Eso se me mató de risa cuando me lo dijeron. Es que es reelección. Bueno, sí, en las urnas sí, pero a la hora de la ejecución y el órgano estatal, ya vimos electoral con quién está, ¿no? Pues ya ven que ahí hay alquimias que se dan en el INE y en sus similares, sobre todo donde gobierna este PRI que se ha hecho monstruoso, que no tiene nada que ver con el Plutarco Elías Calles, se suicidaría si viera lo que está viendo con un grupo neoliberal. ¿Cómo puede ser el PRI neoliberal? Eso es demencial. Y lo hicieron Videgaray y Peña cuando van al periódico Financial Times en Londres. Creo que había una cumbre del G7 y del G20, e invitaron a Peña. En realidad iba Videgaray, y que se llevaba a Peña.
fueron al periódico The Financial Times, que es el órgano del globalismo neoliberal, y fueron a entregar el petróleo. Entonces, dicho esto, ¿qué decía Gramsci? Para que no se me pierda el hilo. Decía que en las transiciones no acaba de morir el viejo régimen y no acaba de nacer el nuevo régimen. Eso es importante que lo entiendan. Si no vayan a decir, es que no hizo Andrés Manuel lo que prometió, pues oye, no se hace en 4 años lo que él está buscando. Hoy se está sentando una plataforma, pero es para sus hijos y nietos. Yo por ejemplo no la voy a ver, pero sí, por lo menos miré satisfecho de que adoptamos la ruta correcta, o por lo menos ya no seguimos con la anterior. Yo muchas veces, bueno, y entonces les comento la frase esta que dice, y en el intermedio entre, que es la transición del viejo régimen con el nuevo régimen, nacen muchos monstruos. Entonces no se asusten que hayan proliferado tantos monstruos, es parte de la transición. Y aquí es donde tenemos que tener con mayor ahínco definiciones, porque si no las tenemos, pues vamos a ser parte de esta transmogrificación. Eso es como inicio. Y la segunda cosa, porque no la puedo dejar de pasar, ya que hablé de Videgaray. Videgaray consideró que quien le estaba poniendo freno a su reforma energética, es decir, entregar el petróleo de México, en general los energéticos de México, de ser un servidor. Entonces, incluso el presidente hoy, el líder de la oposición en aquel entonces, pues me hizo el honor de prorrogar un libro, el único que ha prorrogado a nivel político, que se llama La desnacionalización de penas. Desnacionalización de penas. Entonces, yo soy cofundador de Morena, sé muy bien cómo piensa el presidente en esos niveles. Como todo, yo soy analista, no estoy ya en la política como tal metido. Hay cosas en las que estoy totalmente de acuerdo, hay otras en las que, como diría aquel aristócrata francés, escritor Michel de Montaigne, suspendo mi juicio. ¿Por qué razón? Porque tampoco le voy a dar carroña a la oposición. Es decir, mi crítica va a ser interna, no la van a escuchar en público. Y créame que la tengo, pero es interna, no la voy a hacer pública, porque tampoco quiero regresar al viejo régimen. Ahora, aquel día, se los comento, con un grupo, créame, de grandes empresarios mexicanos. Bueno, no sé si son empresarios, pero la palabra empresario quiere decir emprender. Y yo estoy a favor de los empresarios emprendedores mexicanos que sean nacionalistas mexicanos. Y si ganan en buena forma, pues adelante. Vean, desgraciadamente, la mayor parte de los que aparecen en la lista de Forbes, de los más ricos de nuestro país, pues todos han sido prestanombres de presidentes. Tienen mayor. Y ustedes se dan cuenta, casi todos forman parte, tienen minería. Es decir, los privados tienen mayores ingresos con la minería en México que el propio Estado mexicano. Ahí luego me la platican. Eso es importante señalar. Si no sirvieran los minerales y la minería, pues no tendríamos a los primeros de la lista de Forbes, que son mineros. Así de fácil, no hay que ser genios para deducir esta situación. Entonces, estando con un grupo, yo soy civilizado, los escucho, ahí despotrican media hora contra Andrés Manuel, ya que se cansan, ¿no? Pues ya entro yo al quite, como dicen en la corrida de toros, como si me fueran a convencer. Yo sí traigo coherencia, congruencia, cohesión mental, consistencia. Entonces,
agarré y les pregunté, ya al final, y los dejé realmente perplejos, para no decir otra palabra. Vean qué elegante soy en manera lingüística. Le dije, oigan, ¿ustedes creen que yo hubiera votado por esa cosa de la Anaya? Ya, nada más por verlo, nada más por cara. Para ser hay que parecer. Esa cosa, ¿cómo podía ser presidente de este gran país? Como hemos tenido otras cosas así, vean cómo a dónde nos han llevado. Y pese a ello, estamos en el 15º lugar del Producto Interno Bruto mundial. Sí, pero venimos, se los digo, yo que vengo siguiendo estas situaciones, desde 1970 a la fecha, ¿cuántos años? Más de medio siglo. En el 1970 éramos la 7ª potencia mundial. Escuchen bien, ¿qué éramos? Y hemos ido retrocediendo año con año, año con año, año con año. Y hoy estamos en el 15º lugar. Y tenemos 100 millones de pobres en un país de 124 millones de habitantes. De los cuales 27 son, ¿no?, de Domex. 27 o 17. Bueno, yo los quiero tanto que creo que tengan más hijos, produzcan más mexicanos. Bueno, mexicanes, voy a decir. No. Sí, para que sean mexicanas y mexicanes. Bueno, entonces el 17. Vean el número, la importancia que ustedes representan. Entonces, ¿cómo? Para ser, hay que parecer. Ven esa cosita ahí, ni tiene personalidad, es un descerebrado, lo puedo demostrar. Ni es de Querétaro, es de Naucalpan. Hasta es fake en sus orígenes. Fíjense lo que son las cosas. Y eso es por esta cosa, güey. Y ahorita anda diciendo que es un error las refinerías, tuvo la razón histórica. Eso es importante señalar. Cuando, pues ya estos partidos que van a tener en contra el 4 de junio aquí votaron a favor de la entrega de nuestra soberanía energética a los anglosajones, a todas las empresas anglosajonas y a las españolas. Por eso Peña está refugiado en España. No crean que todo este grupo se va a España, porque España pues, nos vendieron de nueva cuenta espejitos. Nos volvieron a vender espejitos y nosotros, en lugar de dar oro, ahora estuvimos dando nuestro petróleo. Eso es fundamental para que vean que no es nada personal con esa cosa llamada Anaya. Obviamente me refiero al del PAN. Sí. El otro lo queremos, es nuestro amigo, y además es congruente, es otra cosa. Claro. No, a este le pondría yo C entre paréntesis, Anaya, para que no haya problema. Y en relación a esta persecución, todavía no empiezo la charla, les prometo que seré breve. ¿Qué hizo Videgaray? Como yo era el principal opositor, pues yo he tenido mucha permeabilidad y visibilidad. Antes la tuve más de 20 años o 30 años en CNN en español. Hasta tenía un programa especial los fines de semana. Obviamente, pues ya estamos en otra visión del mundo, pero yo no soy de patear pesebres, ustedes jamás van a escuchar que yo diga algo en contra de CNN. En ese momento, así estaba la situación. Hoy no creo en ese proyecto de la unipolaridad, de la globalización que ya feneció. Soy más soberanista, entonces, pues es otra situación, ¿no? Además, yo sí creo en México. No soy como algunos estados del norte que su sueño es ya formar parte de Estados Unidos. El problema es que en Estados Unidos no los aceptan. Que no les hubieran entregado. Es más, Estados Unidos hoy tiene problemas de separación.
California, Texas, están pidiendo su separación. Y son el primero y el segundo Producto Interno Bruto más importantes de Estados Unidos. Si no estamos hablando de cualquier cosa. Es decir, tenemos un vecino que no le queremos. Hay una palabra muy bonita en alemán. Ya ven, hoy vengo de neurolingüístico. Ya ves, te dije, soy neurolingüística. Que se llama Schadenfreude, que le da placer el mal ajeno. Yo no soy de esa naturaleza. Yo creo que las cosas caen por su propio peso. Pero hay que estar en la dinámica de la historia. Pues si te equivocas, pues te vas a ir al precipicio. Entonces, Videgaray, el verdadero presidente de México y gobernador de Domingo, pues ahí armó una intriga para que tuviera más de 20 juicios en mi contra, de toda índole, penal, civil, administrativo. Bueno, ya casi me acusan de acoso a transgéneros, con eso le digo. Yo ni sé que es un transgénero, nunca he visto o una, no sé cómo se le diga, o une, nunca he visto a une. Entonces, bueno, que cada quien haga de su vida lo que quiera, tengo que ver eso. No me meto en esos debates que son, muchas veces son transitorios, son de moda, y luego todo llega a su equilibrio normal. Entonces, imagínense 20 juicios, ahí me tenían pues ocupado, ¿no? Más que preocupado, ocupado. Y oigan, y a mí los 20 juicios no me los financió Morena, mi defensa. Créanme que los abogados cuestan. Y 20 cuesta más, y si es penal es el más caro. Ya para que me han de saber ustedes de eso más que yo. Por fortuna, todos los gané. Pero a mí nunca había, a ver, que me digan, oye, mira, por tu defensa del petróleo, por el litio, pues mínimo esto es una contribución, ¿no?, para tus juicios, ¿no?, para que pagues algo de tus facturas. Ni lo he pedido, ni me lo han prometido. No estoy diciendo para que lo vayan a hacer, nada más estoy diciendo que así fue. Y estoy muy contento de haberlo hecho, porque eso me dio salud mental. Quiere decir que yo estaba en la ruta correcta, ahora que lo veo de retrospectiva, que choqué con el núcleo más duro del neoliberalismo globalista de toda Latinoamérica. Es decir, no fue poca cosa. Y eso me ha dado salud mental, aunque ustedes no lo crean. Bueno, ya para concluir esta parte de Videgaray, nada más le dejaría una parte que con los engendros que todavía tiene en Edomex. Lo mismo que sucedió con el Congreso el día ¿de qué fue? Ayer, ¿no? Que les negaron ayer se los un día antes se los negaron. Vean, qué decentes, ¿no? Deben haber dicho hace una semanilla. Hubo un evento de Morena encabezado por un diputado mexiquense, por cierto, seguramente conoces, Valentín González Bautista, que por cierto acaba de promover exitosamente la creación de, pues, ¿qué sería? Una nueva circunscripción, ¿se llamaría? ¿O qué? Aragón, municipio, qué bien me lo digo, gracias, el municipio de Aragón, ahí en Tlaxcala. Bueno, ahí va eso, parece ser que ha tenido, entonces me invitó a, bueno, no me invitó, hay un grupo no lo estoy diciendo para que vayan a enloquecer y hagan lo mismo, yo les recuento lo que pasó tal cual. En Coacalco de Berriozábal, frontera de Catepec, ya me la aprendí, con Tultepec, y un poco con Cuautitlán, perdón, y Cuautitlán Izcalli también, y parte con el DF también, pero no sé la parte parece ser de Aragón, ¿no? No, tú sabes más que yo, le estoy diciendo al que sabe, al Papa. No. Bueno, a lo que voy, hubo un grupo de mujeres encabezadas por una psicóloga, que muy inteligente por cierto, que hicieron un grupo
no porque hicieron el grupo es inteligente, no van a creer que se llaman las mujeres jalifianas. Sí, yo recuerdo. Bueno, entonces iba a ir al municipio en un salón o auditorio, no sé qué tengan ahí, de 600 personas, y la noche en vísperas, pues hicieron un acto vandálico para que yo no asistiera. Yo no sé si es como dices, por miedo, pánico, o qué, pues me iban a dar un nombramiento de mujeres jalifianas, sí, hecho, encabezado por Valentín González, pero pues no era así nada que dijeras un evento de la 4T, profesor, en favor de la profesora Delfina, o maestra, etcétera. No, vean, eso fue suficiente para boicotear el evento. Porque sí, no sé, han de creer aquí ese grupo. Y luego llenaron ahí de pancartas de la candidata, que no me aprendo su nombre por más que quiera. Nada más vi ahí un eslogan, dije, bueno, y esta frase demencial, yo que soy tan quisquilloso con el lenguaje, ¿a quién se le ocurrió? Y de repente veo, resolver es unir. What does it mean? Ahora sí, que alguien me lo explique. Resolver es unir. ¿En serio? Alguien me diga qué piensa. Yo el día que me lo encuentre, me voy a encontrar un día. Seguramente, bueno, iba a decir algo muy fuerte, dejémoslo ahí. Yo leí esa frase, ¿qué quiere decir? A ver que un matemático me lo explique, ¿no? Resolver una ecuación es unir. Sepa Dios qué quiere decir. Bueno, entonces me llamó la atención, llenaron de pancartas y todo, el boicot. Oigan, yo vengo en plan pacífico, estamos en una pseudodemocracia, ¿no? El Estado de México ya lleva 94 años, deben enseñar un poco de que ya avanzó, no puede ser que sigan con los mismos modales, 94 años, en una duración de 94 años. Bueno, sí les quise decir todo eso, porque aquí, pues, al escuchar lo que dijo Norberto atraco mucho, pero aquí también hay que considerar esto, y es muy interesante, la polaridad real que se está dando, y no fue gratuito lo que les dije de Aragón, porque siempre se ha manejado en Edomex que hay 3 zonas, ¿no? Está la zona de Toluca, si no me equivoco, Valle de Toluca, está la zona de Chalco, ¿no? El oriente, y luego la zona de Catepec, el Valle de México, ahí tienen las 3. Y realmente, vean, es muy interesante porque la representante del grupo Atraco Mucho, es una zona específica, que llevan, no sé si lleven los 94 años como grupo en totalidad, pero algunos de sus descendientes sí, se enfrenta al grupo Texcoco. Eso es muy interesante. Y por eso lo que pase en la elección con ustedes va a ser determinante en la nueva correlación urbana de fuerzas. Parece que no, pero va a tener un gran impacto. Y va a tener repercusiones en el Valle de Chalco, en el Valle de México, y en el Valle de puro Valle. Ustedes se la pasan en los valles. Qué bueno que no hay una candidata llamada Valle. Bueno, entonces, ya después de dar este preámbulo, ya entramos de lleno a lo de la famosa 4T. Ya ve que se maneja mucho, pero hay que saber de qué se trata. Obviamente es un proyecto dinámico, evolutivo, no estancado. Estamos hablando de 94 años ya detenido. ¿Cuál es el problema de la coalición que lleva, bueno, por lo menos la que le encabeza lleva de 94 años? Que se les agotaron las ideas, ¿ya? Por ejemplo, cuando estuvo en auge el neoliberalismo, que no sirvió, que duró 34 años, hoy toda la banca mundial, los grandes centros de pensamiento reconocen que estamos en la desglobalización.
Por eso tenemos la desdolarización. Es decir, no solamente se está cayendo el proyecto de la globalización que encabeza Estados Unidos, el G7 y la OTAN, sino que se está cayendo también su divisa principal, que es el dólar. Así hay que verlo. No es una cuestión de odio o cariño, es una realidad geopolítica que se da precisamente con esta singularidad que es la guerra en Ucrania, que hay muchas guerras en Ucrania. Una de ellas es la guerra de las divisas. Ayer, por ejemplo, en forma sorprendente, en Argentina, decretó el gobierno de pagar sus importaciones en yuanes, en la moneda china. Ayer, es noticia de ayer. Yo cuando la leí, no la creí. Bueno, que sabíamos que sí, porque Argentina está muy entregada a Estados Unidos. Esa es la realidad. Y es más, yo veo gran peligro por lo que acaban de hacer, porque Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados, no seamos insensatos. Entonces, ya fui, rectifiqué en otros medios, le hablé hasta amigos argentinos, etcétera. Y dice, sí, así va. Es decir, para que vean ustedes cómo estamos ante un nuevo orden mundial que se avecina. Ya todo lo que ustedes siguieron, hicieron, ya se acabó. Eso ya se acabó. Hoy estamos ante la desglobalización, estamos en regionalismos, desdolarización y la multipolaridad. Se acabó el orden unipolar. Ahora, ¿cómo va avanzando la multipolaridad? Ahí va. Vean ustedes un grupo como los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Hay hoy, antier yo leí que habían 16, ayer leí que ya son 19 los que quieren ingresar a los BRICS, entre ellos Argentina. Porque Argentina tiene una gran complementariedad geoeconómica con Brasil. Fíjense que Brasil es un gigante. A veces perdemos la proporción. Por eso ustedes también deben tener la medida de su proporción, de su dimensión. Cuando uno habla del Estado de México, estamos hablando de la mayor densidad poblacional del país. Estamos hablando del mayor núcleo electoral. Por eso ustedes tienen una mayor responsabilidad que la que puede tener, lo digo respetuosamente, el votante de Coahuila, que ese día va a votar igual que ustedes, pero la votación y su impacto no va a ser igual. La de ustedes va a ser infinitamente superior, por esa proporción y dimensión. Entonces de repente uno escucha ahí, no quiero decir los paisitos, islitas, muy respetuosas, que además son muy bonitas para el turismo, para lo que quieran, pero nos ven a dar lecciones geopolíticas de cómo se va a manejar Brasil, que es un gigante, o México, que nosotros, además nosotros somos un gigante civilizatorio. Nadie tiene más civilizaciones en el continente americano que nosotros. Ya incluso a gente aquí de Morena se les estaba olvidando que los olmecas, siendo presidente Andrés Manuel, ya ahí nos estaban vendiendo Tenochtitlan, porque iba con chanfle político doméstico, donde nadie está en contra de Tenochtitlan. El México prehispánico fue plural, mayas, zapotecas, y ya no se diga los olmecas. Es la primera civilización de Mesoamérica. El presidente desde ahí, digo, aunque ahorita ya se pasó por los mayas, al Palenque, ¿no? Él es juguetón, ¿no? Pues sí. Entonces, aunque, fíjense, a mí me invitan mucho a Sudamérica, acabo de estar en Perú, y yo llevaba, vean lo que es la ignorancia, yo llevaba, bueno, yo enloquecido con los olmecas, hasta hice una crítica ahí velada que llegó a donde tenía que llegar,
y ya le pusieron a la refinería de Dos Bocas, refinería Olmeca. Para que vean una critiquita así, ¿eh? Sí, le llegó al presidente. Pero el presidente es muy dado a entender la cuestión de las civilizaciones, le gusta. A mí siempre me tocó hablar con él en corto mucho de las... por ejemplo, él estaba enloquecido con Calakmul. Dice, tienes que ir a Calakmul. Está en Campeche, por cierto. Dice, no, hombre, se come a Palenque. Ya para que lo diga Andrés. Ya, bueno, pues allá iré a Calakmul. Se quedó corto. Nada más la pirámide de Calakmul es 5 veces mayor a la de Chichén Itzá. Y eso que yo soy yucateco, ya no me van a recibir en Yucatán. Y menos por el diario Yucatán, que lo acabo de despedazar. Oigan, consulten a un neurólogo, a un cardiólogo, han de estar inventando enfermedades. Además se equivocan de cerebro, ni saben dónde está el centro del lenguaje, inventan hemiplegias o hemiplegias, se dicen las dos. Bueno, imagínense. Pero como decimos, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Así que, y no, incluso, vean, ya hacemos en la 4T milagros. Ya resucitamos al tercer día. Eso nada más lo puede hacer la 4T. Bueno, ya Andrés resucitó entre los muertos al tercer día, tal como lo dijo la Escritura. Lo van a canonizar a ese nivel. Bueno, entonces, dicho esto, cuando llego a Perú, que obviamente es asiento de una gran cultura, yo había ido antes, conozco muy bien el Machu Picchu, toda esa región. No, pero ahora resulta que acaban de descubrir, yo no había ido hace 15 años, la civilización más antigua del continente americano, que se llama de los Carales. Increíble, ¿eh? Bueno, pues hay que corregir, tampoco soy fanático, ¿no? Ya resulta que ya nos desplazaron a los Olmecas, pero siguen siendo una gran civilización, a eso quiero llegar. Es más, la presidencia del 524 va a ser una presidencia, y ese es nuestro mensaje, de corte civilizatorio, que no va a aportar la civilización que estamos viendo. Es una civilización anti-mexicana y hueca, totalmente hueca, no aporta nada, no tiene ideas. Entonces, por esto, esta consideración de las 4T, hay que ver primero, bueno, cuál fue la primera T, la independencia de México. Segunda T, toda la reforma con Juárez. Tercera T, la Revolución Mexicana, en la época buena, donde nace el PRI con el sonorense ilustre Plutarco Elías Calles, que todavía a mi juicio le falta a la Revolución Mexicana. ¿Dónde está Zapata? Los logros de Zapata todavía están ahí, vigentes. Ahora que viene la gran revolución agroalimentaria en el mundo, es hoy el gran tema, la cuestión alimentaria. Bueno, y luego la 4T, que había que explicarla, y un servidor, conociendo al presidente, conociéndolo en la oposición, conociéndolo en la... Y obviamente no voy a usar pues estos preceptos bíblicos, a veces los ha usado, no mentirás, no sé qué, etcétera, etcétera. No robentir, ¿qué es? No robar. Y no traicionar. Bueno, esa no venía en la Biblia. Pero ayer Andrés dio en su mensaje, dio a entender que sí, en esta ausencia de 3 días, sí hubieron muchas traiciones. Se dio cuenta. Hay madre, sí, enloquecieron. Es parte de y ya los midió. Es muy inteligente. Si hay alguien genio de la política en este país, se llama Andrés Manuel. Nadie se adelanta. Yo creo que Andrés ya está en el 30. Hasta se hizo el muerto. Hasta creo que se hizo el muerto, ¿no? No lo sé. Para ver cómo está. Sí, a ver cómo reaccionan. Otros dicen que fue para propulsar a Dan Augusto, ¿no? Para verlo muy presidenciable, etc. Ya lo veremos. Ahora sí, por sus resultados los conoceréis. Ya que somos bíblicos, vamos a seguir con la Biblia.
Entonces ahí tienen las 3T y ya me voy a la 4T, ya casi para concluir. Y primero que nada, me consta, lo he seguido, en mis cosas, no somos presidenciales nosotros, desde hace mucho. Ya ven que se habla de una nueva generación y todo, que ni es tan nueva porque, a ver, Andrés Manuel tiene 69, Adán tiene 59, Sheinbaum tiene 61, parece 69, pero Marcelo trae 62, Monreal, no sé, todavía lo están tomando en cuenta. Bueno, pero ahí lo tienen. Mientras lo cite el presidente, que es el gran elector, olvídense. El gran elector es Andrés Manuel, no se equivoque. No van a salir que ya saben que no. Él es. Morena es él, todo. Acaba pronto. La 4T casi es él, casi. Faltaría también. Entonces, a ver, ¿cuánto tiene Marcelo? 62. Ricardo igual, ahí se va. Hay 3 años de diferencia con Adán. Entonces el más joven resulta que es Adán. Mira, no estoy haciendo publicidad, no me vayan a malinterpretar. Yo lo que diga el presidente, ya, punto. Así que no, por eso me voy de gira 2 meses, me voy al subcontinente indio. Entonces tiene la cuestión de los liberales muy importante, pero no es fácil salirse de un proyecto en el que nos incrustó Salinas. Les recuerdo a quienes se les olvida que fue priista, luego se les olvida, ¿no? Que fue priista y ya se hizo español, ya no es mexicano Salinas, vive en España y usó sus antecedentes de que era judío. Siempre lo vimos, ¿no? Tampoco era novedad para ustedes. ¿Quiénes sabían que era judío Salinas? ¿Cómo? ¿Videgaray es judío? ¿O no? ¿Sí, también? No, no creo. ¿Videgaray? No sabía. Bueno, entonces, todos los prófugos se van a España o a Israel, ¿no? Esa es la moda. Entonces Salinas, pues es el que, al perder la elección con Cuauhtémoc Cárdenas, fue Cuauhtémoc, ¿no? Sí, bueno, le robaron la elección, es la realidad. Pues, naturalmente, para que lo hubieran bendecido los Estados Unidos, pues les hizo su tratado de libre comercio. Esa es la realidad del tratado de libre comercio. Y entregó parte. Yo incluso me acuerdo cuando hablaba del TLC, le puse TLC bis, Tratado de Libre Cocaína. Y así fue, no me equivoqué, me van a perdonar. Vean mis escritos. Tratado de Libre Cocaína, ahí empezó el auge, etcétera, etcétera. Entonces, el neoliberalismo, pues sí, había sentado sus reales en el país. No tenemos banca nacional, fuera de banca el Bajío, que no sirve para nada, y el bajonazo y todo eso, ¿no? Entonces, pues aquí se asentó el modelo y lastimosamente el Partido de la Revolución Mexicana, que había tenido a Lázaro Cárdenas, que nacionaliza el petróleo, que había tenido a Adolfo López Mateos. ¿Puedo decir algo y no se molestan? Adolfo, que no era mexiquense, sí lo saben, ¿no? Así es. Y yo, bueno, ya para qué les digo, dejémoslo ahí. Dice, y un amigo libanés es el que lo hace, mexicano, creo que en Ecatepec, fue en Ecatepec, ¿no? Exacto, ahí, ¿cómo se llama? Ahí. Oigan, y ya con esto valió la charla, ¿eh? ¿Ya para qué quieren más? Bueno, sí, pero era un gran mexicano, fíjense, no importa su origen, porque es el que nacionaliza la electricidad.
que ustedes saben, en el nivel económico, muchos miden la producción eléctrica y la consideran mucho mejor que el Producto Interno Bruto. Lenin, y aquí no quiero convertir a nadie, decía que la revolución soviética era tener el mayor número de plantas eléctricas. En esa época, imagínense la época de la electrificación. Bueno, entonces ahí tienen, el modelo neoliberal se vino abajo, ¿ya? Vean cómo anda la banca en Estados Unidos, con serios problemas. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Una tos. Entonces, y ya todos manejan que estamos en la desglobalización. Yo se los digo con unidad de rigor, desde aquí, siendo un emplumado yucateco, etcétera, nosotros estudiando las tendencias, me adelanté y desde 2007-2006 pronostiqué lo que hoy estamos viviendo. Desde el 2006. Y hablé precisamente de la desglobalización y la regionalización. Y hoy lo estamos viviendo. Es decir, México pensamos. Y a veces pensamos demasiado bien. Otra cosa es que nos boicoteen, pero no pasa nada. Ya ven, nos boicotean en el Congreso. Y vean, estamos mejor, estoy más contento. Debemos ser como las camas de agua, no ser mal pensados. Que los sumergen en un lado y aparecen en otro. Así tenemos que operar. Entonces el modelo ya está tronado. Y el presidente López Obrador siempre ha sido congruente, coherente y consistente. Nacionalismo mexicano, que no es fácil con toda la entrega que se ha hecho de México. Pero además, hoy tenemos, cuando obviamente nosotros idealizábamos más que ideábamos el nacionalismo mexicano, pues hoy ya el nacionalismo mexicano ya es transfronterizo, porque hoy tenemos 124 millones de habitantes aquí, pero tenemos 40 millones de mexicanos en Estados Unidos que están subreportados. Yo incluso se lo exhorté en forma muy respetuosa con el anterior embajador de Estados Unidos. Sí, hay que ser civilizados, ¿no? Me lo topé en una cena, que hablamos. Landau se llama, muy inteligente, guadalupano, ojo, guadalupano. Y le dije, yo no creo esas cifras de la oficina del Buró del Censo de Estados Unidos. Ponían a los mexicanos 30 millones. Nunca las creí. Me tocó a mí hacer recorridos en Estados Unidos y estar en contacto con los migrantes desde la época de los 80, 90. Conozco bien a la migración. Entonces nunca creí esas cifras. Es decir, también cuando uno lee cifras a nivel cuantitativo, pues hay que darles también una apreciación cualitativa, y nunca las creí. A donde iba me encontraba mexicanos, sobre todo en California y en Texas. Nunca las creí. Y resulta que por arte de magia ya son más de 40 millones. Sí, pero de 30 a 40 no creo que hayan subido en 2 años, ¿no? 10 millones. Los trucos electorales que también hacen en Estados Unidos, no crean que el INE nada más es un producto mexicano. Entonces, pero hoy hay una situación novedosa. Aquel día le pedí a alguien muy cercano a Marcelo, no va con chanfle, pues ya vi que el profesor dice que le va a Marcelo. Bueno, ya por lo menos ya sabemos que tienen candidato serio, por lo menos, no la otra cosa.
que ni es miembro del partido, Para empezar. ni de Morena. Es un clandestino. Bueno, dejémoslo ahí. Vean, él me golpeó 4 veces. Le dije, ya no me golpees, me va a revirar y feo. Yo le conozco cosas. Dejémoslo ahí, ya. Entonces, le pregunto y me dice, oye, dame el Producto Interno Bruto que ustedes manejan con sus consulados. Creo que tenemos 52 consulados ahí, no sé cuánto. Bueno, no hacen nada, pero ahí los tenemos. Y me das el Producto Interno Bruto de los superior al nuestro en México. Platíquemelo. Pues obvio, pues ellos están en la economía, en una de las principales economías, la principal economía del mundo todavía, y aquí pues hemos estado periclitando de la 7ª en la década de los 70, ahora a la 15ª, que eso es lo que hay que detener. Pero les digo otra consideración, debido a los 4 pilares, México ya va a empezar a tomar mayor ventaja de esta situación que ahorita la vamos a ver en profundidad. Entonces se los digo ya rápidamente. Con esto primero del nearshoring que se está manejando, es decir, antes se daba el offshore, ¿qué quiere decir? Por la globalización, los capitales iban y se implantaban a China y a otros lugares del mundo, India, etc. Ahora es al revés, como tienen el problema con China, que se está ganando la partida económica, ahora ¿qué hacen? Se están retrocediendo, replegando, ¿y dónde van a traer a sus empresas? Pues el primer sitio es México. ¿Por qué? Pues la mano de obra baratísima del país y capacitada. Y luego estaban pensando en Brasil, yo creo que ya esa se les va a caer, estaban pensando en los 10 países del bloque del sudeste asiático, también creo que se les va a caer porque ellos están adoptando ya la desdolarización, adoptando al yuan y a la rupia de la India. Entonces, dicho esto, ¿por qué les digo que yo sí veo el gran futuro del país? Porque al estar regresando el control del petróleo, básicamente, se han descubierto ahora grandes yacimientos a 50 kilómetros, no va con dedicatoria tampoco, de donde nació Adán Augusto. No va con champion. Él nació en Paraíso. Yo a veces en broma le digo, tú eres el Adán del nuevo Paraíso. Luego sabremos quién es la Eva. Ojalá no le salga la Eva y su serpiente. Yo ya sé, bueno, quiero hablar y me tengo que detener. Entonces, y ahí están las grandes reservas de petróleo frente a la... No, Cantarén esa palabra, era el quinto ya. Ahora está frente a Tabasco y están por descubrirse. Y ya regresó la época del petróleo, que por lo menos va a durar 30 años. A mí ya no me tocó, a ustedes, pero me voy contento porque sé que fui coherente, congruente, consistente. Siempre defendí el petróleo. Y luego ya salí a defender el litio. Pues ¿cómo quieren que me creen? ¿Cómo quieren que llegue al Congreso? Si de milagro fui a Sonora la otra vez. Entonces, regresando a esto del neoliberalismo y concluyo esa parte, está muerto. Ya, denlo por... Ahora, que no se entere, la que no, nunca me aprendo su nombre, la que dice que resolver para unir. Me acuerdo más de su eslogan que de su nombre y de la coalición, ¿no? Pues es problema de ella. Imagínense, ¿cómo va a gobernar alguien y resolver cosas cuando no está enterada que ya se acabó el modelo a nivel mundial? No está enterada. Ya en Estados Unidos se habla que se están sovietizando, ya no hay capitalismo, están rescatando a todos los bancos quebrados. Y sí, también tenemos que darnos cuenta de qué está pasando allá. Ya Texas ya se quiere salir del modelo de la Reserva Federal, crear una divisa digitálica apuntalada por el oro, y ahí les va. Y nosotros que tenemos oro y plata, que somos el primer productor de plata del mundo,
Ahora, que no nos dejen nada, ese es otro tema. Pero en teoría somos el primer productor de plata del mundo. Imagínense, quiero soñar, el dólar a la baja, el superpeso, ojo, apuntalado por plata y por litio. Vamos a tener una moneda más poderosa que la de Estados Unidos y Canadá. Gracias a que le apostamos correctamente al modelo de la soberanía energética. Por eso ayer Andrés Manuel, muy hábilmente, que las lee muy bien, que él no es así, crean que sabe mucho de finanzas, pero sí es buen político, lee bien, ya se está dando cuenta. Además nos lee, se los digo con un rigor, nos lee, se da cuenta. Por ejemplo, con lo del litio, un artículo mío lo hizo rectificar y luego se da la salida de una entrevista que estaba en la Secretaría de Economía. No sé cómo se llama, ni me acuerdo. Yo cuando no me acuerdo quiere decir que ya rechacé de por vida a esa persona. No pierdo mi tiempo. Vamos a dejar, y obviamente pues ya tenemos otra política desde la Secretaría de Economía. Yo, por ejemplo, he estado presionando para que se haga una Secretaría de Minas. Tienes la primera producción de plata y es la primera, tienes un mayor depósito de litio, pues vamos a aprovechar. Que por cierto, con el litio, aquí lo tengo que decir en homenaje, a mí no me invitó Morena a Sonora. Por ejemplo, ahorita se los dije en Coacalco, ¿cómo se llama? Coacalco, en la Reusa, sí me invitó mi amigo el diputado Valentín González, Bautista, que es de Morena. Pero ahora que me fui a Sonora, hicimos la peregrinación del litio y fui invitado por el PT con Ramón Flores, que yo digo que siempre es la estrella ascendente para senador, mínimo. Ahí anda. Bueno, hay que apoyarlo, solo no va a llegar. No te voy a decir resolver para unir, porque no entiendes hablar. Solo no, hay que empujarlo. Ya tiene, pero también él se tiene que empujar y aquí esa sinergia, pues obviamente lo puede ayudar, porque por lo menos conoce el tema del Plan Sonora y ustedes saben que en Sonora está el depósito más grande del mundo de litio, que está en Bacadehuachi. Llegamos a Hermosillo y de ahí una peregrinación de un grupo que fuimos hasta el municipio, y ahí te va, para tu orgullo y vanidad, y también la de Mariano y de Oscar, que está a distancia, y de Anaya el Bueno, el presidente municipal de Bacadehuachi es del PT. Yo siempre los regaño, porque les digo, oigan, ustedes no cacarean lo de a de veras, andan en tonterías ahí, ya sabemos con quién. Cacareen lo de a de veras, lo esencial, y no en la parafernalia, ahí en la pornografía mediática, eso no lleva a nada. Entonces, en resumen, eso naturalmente es un gran evento, no me voy a detener mucho en ello. Sí les diría, así dos datos nada más, a nivel del litio. Es un tema que yo conozco, porque he ido al país que tiene las mayores reservas de litio del mundo, que es Bolivia. He invitado a su ministro de Energía, Franklin Molina. He dado una conferencia magistral así con ustedes hoy, ahí en el mero, en La Paz y en Santa Cruz. Sí sé de lo que estoy hablando. Soy de los pocos mexicanos que por lo menos ha ido y visitado los lugares donde está el litio. Y es algo, ¿no? Y nos guste o no, pues va a ser uno de los minerales que van a servir para esta transición de los vehículos eléctricos. Va a servir. Entonces ahí también he estado en Perú, que tiene reservas de litio importantes, pero lo han degradado.
porque quien maneja las estadísticas de las reservas de litio, imagínense quién es, pues el Departamento de Geología de Estados Unidos. Pues van a jugar a su antojo con las cifras. Por ejemplo, en Estados Unidos hay grandes reservas de litio en Nevada, pero como que las callan y no las están explotando. Alguna jugada han de traer, algunos son brutos. Y ahí tienen las tres primeras reservas de Sudamérica, son Bolivia, Argentina y Chile. Chile lo ha estado produciendo mucho y le ha servido para crecer la venta del litio, porque además son salares, está al aire libre. Ellos no tienen la tecnología y tampoco tienen el dinero, entonces ellos han recurrido a inversiones y a tecnología foránea. Y la acaban de nacionalizar, lo que pasa es que no saben usar la palabra nacionalizar. No le expropiaron nada a nadie, pues no es nacionalizar eso. Lo que hicieron es que de ahora en adelante lo que les queda de litio ya va a ser propiedad del Estado. Yo a eso le llamo soberanización, no le llamo nacionalización. Y ellos van a seguir necesitando de la tecnología y de las inversiones foráneas. Tampoco es nacionalización, está mal usado el término. Pero ya saben, Boric, que le va muy mal en las encuestas, en la aceptación nacional, pues a veces usan términos para alebrestar al gallinero. Yo así le digo. Bueno, entonces ahí tienen esos tres países. Sí, pero los dos tres países representan el 70% del litio mundial. Acaban de descubrir ahora litio en Irán. Afganistán, una de las causas de la guerra en Afganistán ha sido que tienen excedentes en reservas de litio, etc. Entonces estamos ante un nuevo mundo en el que México pues tiene grandes perspectivas, porque no nada más en Sonora hay litio, tenemos litio en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Puebla y otros estados. Sí, pero ahí lo tenemos, es como un ahorro, no sé si me estoy explicando, ahí lo tienes, probablemente te va a servir algún día, y gracias precisamente a estas rectificaciones y gracias a la política de soberanía energética, pues que la que tuvimos no solamente la razón histórica, sino que nos propulsa a un mejor futuro. Y esto precisamente se lo debemos a los dos pilares de la 4T, los dos que he estado hablando. Pues ya diría yo también el del nacionalismo, ya estarían ahí los tres, ahorita me voy al último, pero no quiero dejar de concluir. ¿Quiénes están diciendo que ya se acabó la globalización? El banco de inversiones más grande del mundo, que se llama BlackRock. ¿Ya? Enero del año pasado, una carta a sus cuentavientes. Ya lo dijo Deutsche Bank, el mayor banco europeo. La única que no está enterada es esta que maneja, ¿cómo? Resolver para unir. Ahí me la platican. Pues imagínense, ¿qué quieren? ¿Que nos gobierne el pasado antropófago que ya tuvimos? Pues ustedes lo decidirán. Y ya por último me voy a la cuestión del humanismo mexicano. Que la primera, yo la he escuchado dos veces, la dio el presidente López Obrador, la manejó, no le explicó. Yo creo que es una tarea pendiente, hay que explicarla. Y luego se le escuché al grupo de Adán Augusto, no es publicidad, bueno, ahí solo se escuché, bueno, están manejando. Pero hay que definirlo. El presidente, alguien lo desinformó o lo engañó y le dijeron que Terencio era un emperador romano. Falso. El que dijo la frase nada de lo que es humano me es ajeno, es Terencio, que era un filósofo fenicio. Yo soy de origen cananeo fenicio, soy muy estudioso de los fenicios.
Por eso hasta me molestó cuando leí esa frase. Le voy a mandar decir al presidente que la corrija, que alguien ahí del staff, de esos chambones que les da uno tareas que las hacen mal. Bueno, cuidado, porque puede ser hasta ofensivo. Obviamente el presidente no lo hizo con ese fin, lo desinformó uno de los chambones que tiene ahí a su alrededor. Bueno, no quiero abrir ese expediente, quizás lo abren en 24, ahorita no. No, esa frase es maravillosa, es de Terencio, filósofo fenicio, tiene que ver con los romanos. Los romanos, los fenicios enseñan a leer a los romanos. Don Cadmo, el primer maestro de la humanidad. Ahí tenemos en la embajada del Líbano. No, lo tenemos en algún lugar. No en el bosque de Chapultepec. No me gustó el lugar donde lo pusieron. Ahí está. Hay un monumento a Cadmo, hermano de Europa, la princesa fenicia de Tiro, que fue raptada por Zeus, que Zeus se había disfrazado en toro. Yo ahora hasta comento en plan metafórico que de nuevo Europa ha sido raptada o secuestrada por el nuevo toro que es Biden. Bueno, no se ve así muy de toro, pero a sus 80 años, pero todavía le da. Bueno, entonces, dicho esto, habría que definirlo muy bien. Yo se los digo, por el tema del urbanismo, naturalmente lo conozco, es una de mis pasiones. En Occidente se manejó mucho con el neorrenacentismo, forma parte de mucho de la esencia de la Iglesia Católica, que tiene que ver con San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Ahora, para que sea un humanismo mexicano, obviamente el humanismo no es ninguna propiedad ni de los fenicios, ni de los florentinos, ni de los católicos, pero sí habría que definir muy bien el humanismo mexicano. Yo creo que esta parte falta, pero sí pudiéramos aportar algo. Decir, por ejemplo, que su frase, cuando le roban la elección al entonces candidato López Obrador, lo primero que dijo fue: primero los pobres. Esa es parte de un decálogo que debemos hacer del humanismo mexicano. Y allí aportaríamos muchas frases, ¿no? Que además es una tarea más que pendiente para el 24 y después del 24, que es Chiapas. No puede ser que tengamos en Chiapas el estado más pobre de toda la República, que además es rico en todo, en agua, que ese es el futuro. Muchos países pueden desaparecer por carencia de agua. Esto del noreste, toda la región del noreste, su gran problema es el agua. Padecen técnicamente lo que se conoce como estrés hídrico. Imagínense, querían ahí usar el fracking, que es la fracturación hidráulica, para extraer el gas esquisto en la región entre Tamaulipas y Nuevo León, con esa mentalidad neoliberal. Incluso querían hasta jalar ríos de... Bueno, uno era el de... ¿Cómo se llama este río que pasa por Veracruz? Pánuco, lo querían desviar para llevarlo a Nuevo León. Una idea del anterior gobernador del PRO, que a veces les ha dado mucho al norte, por desgracia, sobre todo ese estado, de ser muy discriminativos del sur. Me podría pasar todo un día dándoles datos al respecto, cuando el sur ha rescatado al norte con el petróleo. A Campeche, que le quedó, le dejaban el chapopote y todo el resto. A mí valió que me corrieran de una revista, pero a veces yo soy como la cama de agua,
A mí hasta me hacen un favor cuando me corren de un lado, porque aparezco en uno mejor. Así que no me pasa nada. Entonces, querían desviar el pánuco. No, se salva con el dinero del petróleo, se rescata al Grupo Monterrey, que ha quebrado varias veces. Y hoy el Grupo Monterrey pues, se está desmantelando, casi todo lo están vendiendo a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que pensar mexicano. Por eso, yo cuando hago críticas a la oposición, fíjense, es conveniente tener una oposición, pero que sea mexicana, no una oposición anti-mexicana, porque se vuelven, ya no llegan a caballo de Troya, se vuelven las mulas de Troya de Estados Unidos. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de tener una cancillería, una presidencia, etcétera, etcétera? No le ha sido fácil al presidente, porque él hereda precisamente todo un esquema que es el Tratado de Libre Comercio. Y luego Trump nos obliga a entrar al Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que aquí se las digo que tenemos dos consideraciones a hacer, y ahí entra la parte de la soberanía energética. Cuando se negocia o está por firmarse, Andrés Manuel ya era el presidente elegido, o electo, ¿cómo se dice? Electo, ya era el presidente electo, y le dio a mi paisano, ¿cómo se llama? Seade, que hoy es embajador en China, a participar en la redacción del artículo 8. El artículo 8 versa sobre la soberanía energética, y ahí, fíjense, ese artículo 8 va a ser histórico, porque lo defendió Andrés Manuel. Eso poca gente lo sabe. ¿Quién lo sabía de ustedes? Para que vean que nos desinforman. Estamos desinformados. Vivimos en un país desinformado. Por eso tenemos que... Yo creo que hago para contrarrestar la desinformación. Se lo digo a mis alumnos. Escucha muy bien, escuchen a toda la basura que tienen enfrente, escuchen. Pero también escuchen a nosotros. Practiquen la dialéctica. Escuchen la tesis, pero también escuchen la antítesis para que saques tu propia síntesis. Esa es la única manera de contrarrestar a tanta desinformación. Hoy 85% de lo que se maneja en los medios, les doy datos de Estados Unidos, no de México, aquí creo que es el 99%, es pura fake news, pura desinformación. Acaban de correr en Estados Unidos al que el mayor rating tiene en la televisión por estar criticando a Biden, que es Tucker Carlson. Imagínense, está sovietizando, ya saben, se está sovietizando Estados Unidos. Sovietizando, sí lo dije, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar, ese artículo 8 es fundamental, porque ya ven que a cada rato nos quieren meter demandas y van juntos siempre Canadá y Estados Unidos contra México. Bueno, tenemos que defender nuestra soberanía, la última que nos queda, porque va a ser la plataforma de la recuperación de la soberanía total, porque la soberanía es como la virginidad, es total, no puede ser parcial. Eso no existe. ¿Medio virgen no es? Medio virgen no. No sé, no debes saber. Por algo hizo. Saben que también hay operaciones para la recuperación. Bueno, a lo que quiero llegar, ese artículo es fundamental. Y vamos al otro artículo, que no se me vayan a entristecer, pero lo hicieron los neoliberales. Bueno, todos los demás los firmaron. Ese documento, el TME, tiene 1000 páginas. Nosotros lo llevamos en posgrado y luego ya me deprimía tanto que lo dejamos de trabajo. El artículo 19, donde ahí, olvídense, entregaron todo. El artículo 19 versa sobre tecnología. Somos esclavos tecnológicos. Ya, se lo resumo. Búsquenlo. Artículo 19 del TME. Canadá protestó, tengo hasta el artículo del Financial Times,
que los habían avasallado desde el punto de vista tecnológico. Canadá, aquí estaban felices. Guajardo, otro priista, para que no se olvide, de Nuevo León, además, pues, la peor mezcla. Luego estaba Videgaray, y pobrecito el Peña, son los que tienen que ver con. Pero el artículo 19 es el peor. Entonces yo ahí les pondría en contraste el artículo 8, que participa en él el presidente electo López Obrador con la soberanía energética, y el artículo 19, que es el neoliberal entreguista, y que entregó el futuro. Ya olvídense, está entregado todo, y eso hay que saberlo negociar. Yo por eso estoy insistiendo mucho en la 5T, que va con T de tecnología. Creo que alguien ahí se tomó una selfie conmigo y le agradezco porque hizo así, 5T. Entonces, y ya quedamos que va a ir con Toluca y T de Toluca y T de Tabasco. Oye, pero no va con chanfle, va por Dos Bocas, el petróleo que está enfrente, los grandes yacimientos, etcétera, etcétera. Ese hay que tomar en cuenta. Y ya ahora sí, para finalizar, la importancia, ya que tienen ustedes en la mano, es una hipótesis de los 4 pilares de la 4T, que obviamente no es oficial, esa es mi interpretación, habiendo sido cofundador de Morena con López Obrador, habiéndome él prologado el libro de la desnacionalización de Pemex. Por lo menos nos entendemos en materia energética, lo que es petróleo y ahora el litio. Ya ven que él habla de la nacionalización del litio, todo un tema, discutir esa palabra, porque realmente el mayor depósito al que fuimos, que él por cierto no pudo visitar por una razón, porque llega al municipio de Bacadehuachi, pero la propiedad es una empresa china que se llama Gafeng, que antes era de Bacanora, que le dieron el nombre de este rico, ya hasta se me hizo agua a la boca, se parece al tequila y al mezcal, el Bacanora, que viene del maguey también. Entonces había una empresa anglosajona que tenía el Bacanora, alguien se lo regaló de los neoliberales, ni sabemos cómo se hizo, por qué se la dieron, a cambio de qué. Hay una opacidad total. Imagínense, ¿por qué se la dieron a los ingleses? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿Cuánto costó? ¿Les dieron algo a cambio? Bueno, la realidad es de que hoy Bacanora se lo vende a la empresa china Gafeng, y la empresa china Gafeng ganó en 2 años, agárrense de la silla, 500%, sin haber extraído un solo gramo, nada más movimiento bursátil. En la bolsa, nada más se movió. Lo ganaron vía bolsa. Ahora ha bajado un poco el litio, porque los chinos son vivos y lo han bajado a 30%. Pero todavía 500%, ya no está seguro. Pero en bolsa de valores, no han extraído nada, no se ha extraído un solo miligramo. Ahora, ¿por qué pudimos entrar nosotros? Bueno, yo tengo excelentes relaciones con China, me voy bien con ellos, toda mi vida me he llevado con ellos. Y pues por eso nos dieron el permiso. Y entramos, nuevamente vimos, bueno, por lo menos tenemos fotos, eso sí, bueno, y selfies, ya saben, toda la parafernalia mexicana la hicimos. Nada más nos faltó llevar el Bacanora drink y ya hubiéramos concluido allá en la mera sierra de Sonora, frontera con Chihuahua. Entonces, ¿qué sucedió? Que hablan de nacionalización. Pues no, yo hasta donde me quedé, Ganfeng sigue siendo el Ganfeng. Pero tenemos que ser estrictos. A ver, no se expropió nada a nadie. Hay 2 palabras en el léxico, no hay otra. Vean que lingüista, no sea mal pensado, que neurolingüista me he vuelto hoy. Bueno, si es nacionalización, ¿qué significa? Le quitas la propiedad a los extranjeros. Eso se llama nacional. Ya verás tú si les pagas o no.
Por ejemplo, la del petróleo. De inmediato se le pagó a Estados Unidos y a los británicos se tardó en pagarles. ¿Por qué? Por presión misma de Estados Unidos. En ese momento estaban molestos con los británicos. Sí, pero molestia esa de un matrimonio, pues siempre se da. Entonces, y la otra, estatización. Estatización es de que lo tiene una empresa privada mexicana y se lo quitas. Yo hasta donde me quedé, no vi ninguna empresa mexicana privada que tenga limpio, hasta donde sé. Se han dado muchas concesiones, pero, y ahí lo dijo otra vez, no me vayas a malinterpretar. No, porque vean, aquí también hay que ver a los candidatos qué temas están manejando. Ojo. Vean quién ha estado resolviendo el problema del agua. Adán. ¿Por qué? Pues lo que les sobra a Tabasco es agua. Y yo siempre que voy a Tabasco los regaño, les digo, ya exploten su agua, por favor. Es la riqueza. Dios, vean el futuro que tiene nuestro país. A todos los niveles. Con materias primas minerales, con materias primas. Tenemos dos talones de Aquiles. Yo tampoco quiero aquí pecar con esto de la resurrección al tercer día. Ya vamos a empezar a endiosar. No quiero llegar a esos niveles. Tenemos el primer nivel, que fue un error de un priista llamado López Portillo con el gas. Ahí es un error que estamos pagando. ¿Cuántos años hay? ¿Cuándo estuvo López Portillo? ¿Alguien me ayuda? 76, 82. ¿Cuántos años son hasta ahora? 50 y tantos. Medio siglo después, estamos pagando el error de López Portillo. El padrino de Belandia, alias López Dóriga, porque no se apellida así, es López Dóriga Félix. No me hagan hablar. De López Dóriga no vamos a hablar. No, pero es Belandia. Así se llama, usando su apellido real. Mamá contrabandista de ropa de bebés, en la época que no había libre comercio, y nace en Madrid. Dejémoslo ahí, cómo nace, en qué condiciones, qué óvulo, qué no. ¿Sí es agua? Para mí, gracias. Sí, no es tequila. Ah, sí. No, debía ser, para llevar. No, tampoco tomo tanto. Quizás un agua mineral. Ya que estoy hablando del gas, hice 50 y padrino también de Pedro Ferriz. Por eso Pedro Ferriz y Belandia son compadres. ¿Qué más quieren saber? O sea, aquí todos los conocemos. A veces en salud me dicen, oiga doctor, ¿cómo hace para saber? No hombre, yo soy blockchain. Cúmulo de datos. Y luego de edad tengo 75 años. Si no conozco a los actores, conozco a sus actrices. Y a sus bisectrices. Todos los conocemos, por favor. Desde el kinder. Ahora resulta que son de otra raza, de otro nivel, de otro... Por favor. Bueno, sí, ni modo, ya. Además eran muertos de hambre. Bueno, no me hagan hablar. Regreso al gas. ¿Cuándo hace el famoso gasoducto Cactus Reynosa, Cactus en Chiapas, llegando a Reynosa? Y se lo íbamos a vender a Estados Unidos y ahí nos meten en la trampa. En ese momento estaba de secretario de Energía en Estados Unidos con Jimmy Carter, James Schlesinger. Y agarra, construye el que se autonombraba genio, por cierto, ese López. A él sí le dicen López Portillo. A López Obrador le dicen López. Vean, ¿no? Interesante. Y López Dóriga, que ni es López, ni es Dóriga, le dicen López Dóriga. Bueno, ahí me la platica. Y a Andrés Manuel le dicen López por desprecio, ¿no? Y el otro es López por... Para que vean la mentalidad, ¿no? López Mateo, si le dicen, ¿no? ¿Ven? Entonces, no le dicen López, ¿no? Pero el Fox, ¿no? Es el que le dice López, y Fox no es mexicano. Nadie sabe dónde nació su papá. Yo sí lo sé, no lo puedo decir. No, eso no. Es secreto de Estado. No, hay que ser decentes, hay que... Sí tiene papá, ¿eh? No vayan a creer. Quesada, sí,
Yo me llevaba mucho con su prima hermana, por eso sé cosas. No, hay cosas que no hay que decir. Sí, es irrelevante. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. No, pero en Fox, que no sabemos ni quién es su padre, ni dónde nació, que no nació en México, agarra, le dice a Andrés Manuel, a López Obrador, dice López. Esa es la... Pues ahorita se pueden amolar con otro López. Esa es la peor. Entonces a lo que quiero llegar es de que lo del gas, ¿en qué concluyó? Hay un tal Reza, ¿no? No, Rex no, ese es Fox. No, un Reza, uno que se llama Reza. Estuvo en la CFE y luego estuvo en el PRI. ¿Cómo se llama? Ese, ¿cómo se llama? Ochoa Reza. Bueno, ese ni rezaba ni nada, bueno. Agarra y liga la cuestión de la electricidad vinculada al energético llamado gas, que hoy, para que vean, se equivocaron. Aquí estamos dando aciertos y aquí estamos demostrando todos los errores que le han costado al país. Ya más allá que las siglas partidistas, yo rebaso esta parte. Puede haber gente buena y todo, y mala también donde estamos. Eso no quiere decir nada. Pero vean, dos errores garrafales del mismo partido. Que esa parte de Reza, como Ochoa Reza, se nos ha olvidado. Porque él nos ligó a la compra del gas, porque lo estaba obligando Estados Unidos. Es la verdad. Porque Estados Unidos, ustedes saben, por medio del fracking, está, ahorita Alemania lo obligaron a comprarle el gas estadounidense, el gas licuado natural, que es más caro 8 veces que el gas que le vendía a Rusia. Ahí me la platican, los alemanes que tienen a los genios, a los grandes, a Kant, a Hegel, etcétera, los grandes filósofos de la escuela de Frankfurt, cometiendo errores de kinder, o son esclavos, ya no lo sé. No puede ser a nivel mental, cómo los obligan a romper con Rusia un gas más barato y los obligan a comprar un gas licuado natural 8 veces más caro. Por eso tienen toda la crisis energética en el mundo, que no tenemos en México pese al lío del gas. Entonces ese sí es un talón de Aquiles que tenemos que tener presente. Otro es la cuestión alimentaria, que tenemos también que tener presente, y que sea tarea precisamente, pues ya no para el 24, hasta para el 30. Tenemos que pensar de otra manera la importación de... ¿Es este ya? Sí. Sin veneno ni nada. Resolver para unir. Aquí sí se les quita. Porque ahí sí que envenenan. Pregúntenle a Salinas. O a Colosio. No, a Colosio no le podemos preguntar. Pero el hijo pobre, ahí están. Y el hijo acostándose con los verdugos del papá. Ahí me la platican. Vean la congruencia. Vamos a acabar en la importancia de la congruencia, coherencia, cohesión y consistencia. Y la incisión. Y la incisión, lo incisivo. Esa. Muy bien. Entonces, bueno, ya con esto, ya sí voy a concluir. Tienen ustedes una gran responsabilidad, primero personal, de conciencia, de rumbo. Ahora, si se van a vender por tarjetas de color amarillo, el otro partido que es rosa, y la otra ¿cuál es? Azul. Bueno, ya. Vean, en psiquiatría existe un 10% ya así de la humanidad. Bueno, en mi época yo les estudié, eran deprimentes o deprimidos o depresivos, o como quieran llamar. Para mí son los tres al mismo tiempo. Entonces, pues hay gente que se quiere, hay gente suicida. Dentro de los deprimidos, un 10% tiende al suicidio. Bueno, hay gente, pues, paz descansen y ya. ¿No?
pero no los vamos a dejar los demás a que nos lleven al suicidio. Ustedes tienen ¿y por qué la importancia a un año de la gran elección presidencial? Es de que ustedes, por densidad demográfica y por peso electoral, primero deciden la elección en el estado más importante del país. Yo no puedo decir lo mismo de Coahuila, es que tengo grandes amigos ahí, queremos mucho a Coahuila. Creo que de ahí es de Luciano Carranza, si no me equivoco. Sí. 4 ciénegas. Etcétera. Ya ven la interacción. Bueno. Está mejor aquí que allá. Está mejor allá, sí, exacto. Entonces, no, y de una gran riqueza tienen grandes depósitos de gas, pero de gas esquisto, es lo que tienen. El problema del gas esquisto hay que extraerlo por la vía del fracking. Primero que nada, usa mucha agua que ya no es reutilizable y usa además sustancias químicas, muchas de ellas son cancerígenas, y va la otra, crea terremotos, hasta el Scientific American lo ha publicado abiertamente. Yo por eso siempre me pronuncié en contra del fracking. Entonces en ustedes sí recae esa gran responsabilidad. Entonces yo diría que ustedes van a estar votando doble, es un voto doble, están votando el 4 de junio, el 23 por su estado, pero al votar por su estado, ipso facto, cronológicamente, están ustedes votando por el 24, que esperemos sea de las 5T. Muchas gracias.